Hola, sean bienvenidos a un estudio más de la Palabra de Dios. En esta ocasión vamos a celebrar un día especial que es el Día de los Maestros. Es en conmemoración al Día del Maestro, a su labor que realizan. En México es el 15 de mayo que se celebra el Día del Maestro. Así que vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que nos ayude con este estudio. Señor Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Creador de todo cuanto existe, te damos tantas gracias por permitirnos llevar a cabo este estudio. Te pedimos que nos brindes la sabiduría y el entendimiento de tu palabra. Te damos tantas gracias por todo. Asimismo, te pedimos que apartes de nosotros toda distracción, todo cansancio, todo mal que se interponga entre tu palabra y nosotros, para que podamos estar atentos, Señor bendito. Te damos tantas gracias y ponemos este estudio en tus manos, todo conforme a tu preciosa voluntad. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo lo oramos. Amén. Amén y amén. Así que hoy es un día en el que se celebra la labor de los maestros. Los maestros realmente sirven de guías, enseñan en campos específicos. Hay diversidad de maestros, de tal forma que cada maestro se especializa en alguna rama, en alguna área, de tal forma que enseña a las personas a llevar a cabo satisfactoriamente sus labores, sus tareas. Asimismo, los maestros deben de mantenerse actualizados y desarrollando nuevas habilidades día con día. Como vemos, la tecnología y la ciencia y todo va avanzando a pasos agigantados, y realmente cualquier persona que se dedique a la enseñanza tiene que actualizarse realmente, porque hay muchas partes de tal forma que si se quedan con el conocimiento que tienen como tal, realmente se quedarían muy estancados, porque todo va avanzando, tanto la tecnología y aún más de la tecnología, los perfiles de las personas, el humor de las personas, la distracción de las personas, también es más complicado por la situación de las personas. Y ahorita las nuevas leyes que se están implementando y los derechos que los jóvenes, por así decirlo, ya no permiten que se les diga nada, o que se les exhorte, se puede decir la palabra más correcta, que se les exhorte para que le echen ganas, para que estudien y avancen. Y ahora al contrario, ya empiezan con la ley de que no se les debe de decir nada realmente. ¿Y qué pasa? Ellos empiezan a autosabotear, de tal forma que por, entre comillas, exigir sus derechos o exigir que no los traten, entre comillas, mal, pues realmente también están perjudicándose. Y eso conlleva que el maestro también tenga otras situaciones, porque estar lidiando con esa parte de qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer, está llevando a cabo una labor y una tarea de tal forma que tiene que hacerlo inclusive hasta con pincitas en el caso de los estudios, los estudiantes, los niveles de escuela. O sea, realmente ya es más complicado la labor del maestro. O sea, realmente en este video les quiero dar una gran felicitación a todos los que llevan a cabo esta labor de ser maestros. Y maestros no solamente son en la parte del nivel de educación de escuela, maestros también hay en las empresas, maestros también hay en las fábricas, en distintos lugares, de tal forma que un maestro es aquel quien guía a las personas, aquel que les enseña cómo hacer las cosas, cómo llevar a cabo ciertas actividades, ciertas tareas. Un maestro es aquel que comparte el conocimiento de tal forma que a otra persona le ayuda a seguir creciendo, le ayuda a desarrollar una tarea, una labor, un trabajo. No tanto solamente es de nivel educativo, como escuelas, como tal. O sea, son muchos maestros, diversidad de maestros en distintas áreas y ramas.
Vamos a ver qué nos dice la Biblia al respecto de lo que es la labor y parte de lo que debe de llevar un maestro. Y en esta ocasión pues vamos a ver lo que es el maravilloso, el maestro de maestros, el maestro Jesucristo. Él vino a esta tierra y nos ha dejado una gran enseñanza, ha dejado muchas partes de tal forma que podamos entender y comprender una magnitud impresionante para aplicarlo a nuestras vidas. Realmente es el maestro de maestros y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios al respecto. Así que acompáñenme al libro de Juan, capítulo 13, verso 13. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en ese aspecto. Juan, capítulo 13, verso 13. Nos dice la palabra de Dios que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Realmente el mismo Señor Jesucristo le está diciendo a sus apóstoles que les llama maestros, porque le dicen, y decís bien, o sea, dicen lo correcto, y ellos reconocen que es su maestro. En varias partes de las Escrituras vemos muchas ocasiones que a Jesús le dicen maestro, 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 sana a mi hija, maestro, ven acá, maestro, hay un endemoniado, maestro, es ciego, maestro, restaura una mano. O sea, hay muchas situaciones de tal forma que le dicen maestro. En muchas partes de la Biblia le llaman maestro porque reconocen que es él el maestro. Y ahora vamos a ver otro pasaje, otro versículo que está un poquito más atrás, que es en el capítulo 3, verso 2, ahí mismo, del mismo libro de Juan, capítulo 3, verso 2. Vamos a ver una parte de la historia que es Jesús hablando con Nicodemo. Vamos a ver qué nos dice este verso. Dice Juan capítulo 3, verso 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, y Rabí significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le responde, le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí realmente vemos una plática de Nicodemo, que realmente era un hombre de los fariseos, un principal entre los judíos. Vemos a Nicodemo que está llegando a Jesús de noche y realmente estamos viendo cómo él lo reconoce y primero le comienza a decir Rabí, y asimismo le menciona en su mente que dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y dice el por qué, o sea, dice, sabemos que vienes, sabemos que eres el maestro, y luego vuelve a decir él el por qué tiene esos pensamientos. Y dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Está reconociendo varios elementos en esa parte de Nicodemo. Nicodemo está reconociendo muchos aspectos, en este caso de Jesús. ¿Y qué pasa? Jesús le empieza a decir más enseñanzas y le empieza a decir, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí es en un contexto de que ahí mismo le está instruyendo, le está enseñando, le está guiando y le está diciendo un aspecto muy importante, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Ahí realmente en contexto le está diciendo una gran enseñanza. ¿Y qué pasa? Como un tipo alumno llega a no comprender y le dice, ¿cómo puedo nacer siendo viejo? Porque normalmente los alumnos empiezan a irse con lo primero que escuchan, con lo primero que ven, con lo primero que tienen, y su razonamiento, dicen, ¿cómo voy a nacer de nuevo si ya estoy grande? ¿Cómo voy a entrar otra vez en el vientre de mi madre? Pero a final de cuentas, ahí está claramente como una gran enseñanza, cómo le está instruyendo el Maestro Jesucristo y cómo está el perfil de los que hacen las preguntas. ¿Y qué pasa? No comienzan a leer, a estudiar, a esforzarse. Por eso la labor del maestro es más complicada, porque si tiene sus alumnos o el que le está enseñando de que se va con lo primero que ve y no profundiza más para aprender, realmente es una labor muy difícil que se tiene al ser maestro. Los maestros deben de tener varios aspectos. Vamos a mencionar 4 aspectos para lo que tiene que tener un maestro. Vamos a ver unas características de lo cual debe de tener los maestros realmente. Como ya lo estamos viendo, las características, los maestros tienen que tener conocimiento y habilidades. Los maestros ya por ende ya tienen que tener el conocimiento de lo que van a enseñar y la habilidad, porque si no tienes la habilidad, de nada te sirve el conocimiento. Es un conjunto de 2 partes, de conocimiento y habilidad. Son 2 partes que debe de tener el maestro, porque si no tiene esas 2 partes, si tiene la habilidad y no tiene el conocimiento, lo va a realizar mal. Si tiene el conocimiento y no tiene la habilidad, lo va a realizar mal. Tiene que tener las 2 partes. Ahí mismo en el libro de Juan, vamos a adelantarnos al capítulo 16, vamos a ver versículos 29 y 30. No vamos a profundizar tanto en la enseñanza, sino vamos a enfocarnos realmente lo que es las características, las partes que debe tener un maestro para ver la Biblia que nos dice al respecto. Vamos a ver cada punto de los cuatro puntos que debe de tener un maestro. Vamos a ir leyendo cada aspecto de tal forma que vemos en la Biblia esas partes, lo comprobamos en la Biblia. Rápidamente vamos a ir sacando versículos en base a cada definición que vamos a estar viendo, que es ahorita son las características. En las características vamos a tener 4 puntos de las características. El punto número 1 es conocimiento y habilidades, y eso lo encontramos en Juan 16, capítulo 29, Juan capítulo 16, verso 29 al 30, que nos dice, Juan capítulo 16, verso 29 al 30, dice, le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Ahí realmente le están diciendo que he aquí habla claramente, ninguna alegoría dices, y entienden que Él sabe todas las cosas. Se están refiriendo al Señor Jesucristo. Es una declaración que dice que ya sabe todas las cosas, a pesar de que nosotros sabemos que Dios tiene todo el conocimiento. Él sabe todo lo que va a acontecer, Él sabe todo lo que va a pasar. En este canal tenemos una reflexión que se llama que Dios tiene todo el conocimiento. Ahí vemos más versículos de tal forma que nos dan evidencia más en la lectura de que Él tiene todo el conocimiento. Por ende ya lo sabemos que Él tiene todo el conocimiento, pero ahí vemos varios versículos de tal forma que expandemos un poquito más lo que es que Él tiene todo el conocimiento. Aquí ya vemos que tiene el conocimiento y las habilidades, porque dice, hablas claramente y entendemos que sabes todas las cosas.
El siguiente punto de las características es que tienen que tener la capacidad para comunicar, tienen que tener la capacidad para poder transmitir lo que quieren enseñar, es la capacidad para comunicar, y eso lo vemos en el libro de Mateo, capítulo 7, versos 28 y 29. Mateo 7, versos 28 y 29. ¿Qué nos dice? Mateo 7, versos 28 y 29. Dice lo siguiente: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí hacen una comparación de tal forma que ellos mismos, dicen, se admiraban de su doctrina. Las mismas personas se admiraban de su doctrina. Y nuevamente vuelve a decir la frase, el por qué. Siempre va a haber porqués, los motivos. ¿Y qué dice el por qué? Porque enseñaba como quien tiene autoridad. Y dice, y no como los escribas, que ellos tenían su cierto tipo de enseñanza. A final de cuentas, aquí nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, ahí dice que realmente se admiraban y les enseñaba con una autoridad tan grande como lo es nuestro Señor Jesucristo. También los maestros tienen que tener la paciencia y empatía con las personas. Y vaya que tienen que desarrollar ese talento de la paciencia. Vamos a ver otro versículo que está ahí mismo en el libro de Mateo. Ahora vamos al capítulo 9, del verso 10 al 13. Vamos a ver una parte de lo que es la paciencia. Mateo 9, verso 10 al 13. Dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores habían venido y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ahí realmente tiene que tener, ahí es un contexto más amplio, pero realmente ahí vemos una parte que tiene que tener la paciencia. ¿Por qué? Porque está diciendo la referencia él mismo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. En este caso, él se estaba juntando a la mesa con publicanos y pecadores. ¿Y para qué vino nuestro Señor Jesucristo? A salvar también a los pecadores. Y realmente ahí llevó a cabo lo que es la paciencia, estar viendo ahí y que estén murmurando las personas de por qué está haciendo esa acción, por qué está con ellos. Realmente ahí es una parte, un reflejo de que deben de tener la paciencia. Paciencia, ¿por qué? Porque van a murmurar, van a decir cosas y van a accionar muchas partes. Vamos a ver otro ejemplo de paciencia y empatía, sobre todo, que está en el libro de Juan. Acompáñenme al libro de Juan, en el capítulo 17, verso 13. Vamos a ver otra parte de lo que es la paciencia y la empatía. Digo, Juan 8, capítulo 8, del verso del 4 al 7. Vamos a ver otra parte. Dicen, le dijeron, maestro, nuevamente le están mencionando maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Realmente aquí estamos viendo nuevamente la paciencia que mostró nuestro Señor Jesucristo.
aquí lo estamos viendo nuevamente. Y como insistieron, o sea, ya le habían dicho al maestro, la encontramos en pleno adulterio, ¿qué vamos a hacer para tentarle? Estaban viendo eso, y nuestro Señor Jesús ya sabe los pensamientos de las personas, discierne los corazones de las personas, y al final de cuentas con la paciencia siguió. ¿Y qué pasa? Ellos, por aferrarse, volvieron a insistir, y él se enderezó y claramente les dijo: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y realmente ahí vemos también la parte de empatía, porque a pesar de que ya tuvo la paciencia, ahí también tuvo la empatía, en este caso con la mujer, realmente. ¿Por qué? Porque no la condenó en ese instante, ya que la habían llevado con el maestro para enfrentarle y acusarla, y sin en cambio tuvo empatía. Y nosotros vemos más adelante en el versículo que le dice: yo tampoco te condeno. Él mismo, el que podía condenarla y juzgarla, él mismo también le dice por empatía: no te condeno. ¿Qué le dice? Ve y no peques más. Le da la instrucción y la guía de que no hagas más pecado. Realmente estamos viendo la parte de paciencia y empatía en esa parte. Otra característica que debe de llevar un maestro es que debe de transmitir la importancia de aprender, debe de transmitir la importancia del por qué está enseñando o por qué debe de tener el conocimiento. Ahí vamos a ver, ahí mismo en el libro de Juan, vamos ahora al capítulo 17, verso 13. Vamos a ver ahí mismo en el libro de Juan, capítulo 17, verso 13, que dice, Juan capítulo 17, verso 3. Es una parte que Jesús le está diciendo, Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí realmente le está diciendo la parte del conocimiento, que le está diciendo, y esto es la vida eterna. El maestro le está diciendo el por qué, de dónde sale para ese conocimiento. Le está diciendo, y esta es la vida eterna. Le está enseñando qué es la vida eterna, el por qué, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Le está transmitiendo la importancia y el motivo y el por qué deben de aprender realmente. Ahí ya estamos viendo esa parte, las características, que es conocimiento y habilidades, capacidad de comunicar, paciencia y empatía, y transmitir la importancia de aprender. Ahí realmente ya estamos viendo las características, 4 características. Ahora vamos a ver lo que es la parte de los roles. Los roles, vamos a ver. En la parte de los roles vamos a ver 3 aspectos. El primer aspecto es enseñar y guiar, en la parte de los roles, y eso lo podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 22, versos 34 y 39. Mateo 22, 34 y 39. Ahí estamos viendo una parte de lo que es los roles. Mateo 22, capítulo 22, verso 34 al 39. ¿Ya? Mateo 22, 34. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: maestro, antes le vuelven a decir maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahí realmente ya le está enseñando la parte del rol que
lleva a cabo nuestro Señor Jesucristo, le está enseñando y le está guiando qué es lo que deben de hacer, porque ellos le están preguntando acerca de la ley, de sus 10 mandamientos. Vamos a probar al Señor, vamos a probar al Maestro, a ver cuál dice Él, de qué es el primer mandamiento, para ver si debemos de hacer primero nada más uno y ya los demás hacerlos menores. O sea, realmente buscaban las personas mañosamente hacerlo caer y tentarlo. Y le preguntaron una parte muy importante, ¿cuál es el gran mandamiento? Y él le dijo, prácticamente, no se los mencionó los mandamientos, pero sí los encapsuló realmente en la parte: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ahí realmente ya está encapsulando varios de los mandamientos del Antiguo Testamento, de los 10 mandamientos de la ley. Y dice, y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo, porque si amas a tu prójimo también se concentra la otra parte de los 10 mandamientos, porque si amas a tu prójimo como a ti mismo, no le vas a robar, no le vas a mentir, no lo vas a traicionar, no vas a usar sus cosas, no le vas a hacer gran daño a tu prójimo porque lo amas. Y ahí va otras partes de lo que es el mandamiento. Por eso él dice prácticamente esos 2 mandamientos, de ahí depende la ley y los profetas, porque haciendo esos 2 mandamientos te vas a conducir rectamente y vas a llevar a cabo lo que es la parte como si fueran los 10 mandamientos. Los resume en 2, realmente le está enseñando y le está guiando realmente. Y ahí vemos también la empatía, porque él sabe que querían preguntarle eso para tentarlo. Ahí nuevamente vemos que sigue teniendo paciencia, sigue teniendo empatía, tiene el conocimiento, tiene la capacidad para comunicar y le transmite. O sea, realmente estamos viendo toda la parte que nuestro Señor Jesucristo como gran maestro está llevando a cabo. Otro aspecto de los roles es diseñar y planificar. Otro aspecto, esa parte podemos encontrar una referencia en el libro de Juan, en el capítulo 14, versos 6 y 7. Esa referencia, Juan, capítulo 14, versos 6 y 7. Diseñar y planificar. Dice, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses también a mí, Padre, conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Realmente aquí le está diciendo realmente el plan, el diseño que Dios nos vino a mostrar, que Jesús nos vino a mostrar, que les dijo: yo soy el camino. Ahí está prácticamente el diseño. Yo soy el camino, dice, y la verdad. Realmente, ¿y cuál es la planificación? Que dice: nadie viene al Padre sino por mí. Realmente estamos viendo el versículo claramente que hay un diseño y un plan para todos nosotros, un plan específico de tal forma que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por Él. Otro aspecto que vemos en la parte de los roles es que se tiene que evaluar y retroalimentar. A la hora de evaluar y retroalimentar son otro aspecto importante del rol que debe de llevar el maestro. Eso lo encontramos una referencia en Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 7, Mateo 7, verso 15 y 23. Mateo capítulo 7, verso del 15 al 23. ¿Qué nos dice la parte de que evalúa y retroalimenta? Mateo 7, capítulo 7, verso 15 al 23 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No todo el buen árbol no puede
el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Aquí realmente estamos viendo el aspecto que él está evaluando, que hay falsos profetas que vienen vestidos como ovejas realmente, pero por dentro son lobos rapaces, y es una referencia a los árboles, de sus frutos. Realmente aquí está evaluando a las personas y está retroalimentando de la parte que está diciendo, por sus frutos los conoceréis. Realmente ahí estamos viendo esa parte muy importante, que es la evaluación y la retroalimentación. Eso es lo que vemos en la parte de los aspectos de los roles. Vamos a ver que los maestros también tienen que tener áreas específicas, tienen que tener áreas, las cuales vamos a ver 4 aspectos, que es una de las áreas que es la formación de personas. La formación de personas, eso lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 6. Lucas capítulo 6, verso 12 al 16. Vamos a ver qué nos dice en la parte de formación de personas. Lucas capítulo 6, verso 12 al 16. ¿Qué nos dice? En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ahí realmente estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo realizó la elección a 12 personas que iba a formar específicamente, a sus 12 apóstoles que iba a formar para compartirnos estas grandes enseñanzas. Vemos otro ejemplo en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, verso 24. Vamos a ver otro ejemplo que nos dice lo más importante que nos dice en la formación de la persona. Es un aspecto de humildad en cuanto a la formación de la persona. ¿Qué nos dice? Mateo 10, capítulo 10, verso 24. Dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Ese es un aspecto muy importante en la formación de personas, porque lamentablemente vemos actualmente en las películas que la mayoría de las partes, los discípulos hacen alarde de su poder y sus conocimientos, y de tal forma que se dicen que son mejores que su maestro, que ya superaron a su maestro. Una falta de humildad y una arrogancia impresionante. De tal forma que aquí nos está diciendo la Biblia que el discípulo no es más que su maestro, y a final de cuentas, si tienen parte de la humildad, ¿cómo van a ser mayores que su maestro? Porque sin su maestro realmente no hubieran podido llegar a ser lo que son. Sin su maestro, sin la guía, sin la enseñanza. No es de que por automático sean mejores. Eso se llama soberbia, eso se llama arrogancia, de querer ser mejor y superar a su maestro realmente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el maestro llevó su proceso, y muchas veces las personas no saben si el maestro empezó desde abajo, porque realmente el discípulo, ¿cómo puede sentirse superior? Porque el discípulo prácticamente ya le están dando las herramientas, ya le están dando todo el conocimiento ya desmenuzado, y el maestro posiblemente tuvo que sacarlo, realizarlo y hacerlo, y los discípulos ya lo tienen desmenuzado. Y por eso muchas veces en las películas de que son mejores y que lo superan, y el objetivo es superar y ser mejor que el maestro, y derrocarlo y hacer muchas de las partes, y al final de cuentas no fueran lo que son sin su maestro. Por eso aquí la escritura nos dice claramente que no debe ser mayor. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor.
es una parte de la enseñanza en cuanto a la formación de personas. También se debe de desarrollar habilidades. Eso lo encontramos ahí mismo en el libro de Mateo, un poco más atrás, en el capítulo 4, verso 19. También se debe desarrollar habilidades. 4:19, que nos dice, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Realmente él está diciendo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Era una habilidad que nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo les iba a enseñar a sus discípulos, que sean pescadores de hombres. ¿Pescadores de hombres para qué? Para el reino de los cielos, para que tengan un encuentro con Dios. Realmente ahí le está desarrollando las habilidades. Otro aspecto de las áreas que deben de tener es el fomento a la creatividad. Deben de fomentar la creatividad, y eso lo vemos ahí mismo en el libro de Mateo. Ahora vamos al capítulo 6, verso 33 al 34. Mateo 6, 33, 34. Que nos dice el fomento y la creatividad: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Ahí realmente le está diciendo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí le está diciendo qué es lo que debes de hacer, le está instruyendo. Y la creatividad que deben de desarrollar, fomentar la creatividad, es la forma de cómo van a buscar a Dios, cómo van a buscarlo primeramente antes que lo demás. Y está diciendo: no te afanes por lo demás, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y Dios sabe que tienen la necesidad y que no se afanen las personas. Realmente le está diciendo: sé creativo, busca tu comunión con Dios, busca hacer tu relación con Dios. Realmente está fomentando la creatividad. Otro aspecto de las áreas es que deben ser modelos a seguir. Deben de ser modelos, los buenos maestros deben ser modelos a que los puedan seguir las personas. Y eso lo encontramos una referencia en el libro de Juan, capítulo 13, verso 36 al 38. Juan 13, 36, 38. Juan 13, verso 36 al 38. Juan 13, verso 36 al 38. ¿Ya lo tienen? Dice: le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Realmente estamos viendo cómo Pedro quería seguir a todos lados a su Señor, quería seguir al Maestro Jesucristo. Inclusive hasta él declaró con su boca que su vida iba a dar por él. Pero al final de cuentas, el Maestro, teniendo todo el conocimiento, sabiendo las cosas y viendo lo que iba a acontecer, él mismo le respondió que lo iba a negar realmente. O sea, es un modelo a seguir, porque Pedro quería seguir al Señor Jesucristo. Es una referencia muy importante. También los maestros tienen desafíos. Vamos a ver 4 aspectos de los desafíos que tienen los maestros. Vamos a ver un aspecto que es la diversidad de estudiantes, de las partes que hay diversidad de estudiantes. Eso podemos ver la referencia en el libro de Marcos, capítulo 10, verso 17 al 23. Marcos, capítulo 10, verso 17 al 23. Marcos 10, 17, dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e inclinando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
Jesús le dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ahí realmente vemos la diversidad de estudiantes, un estudiante que dice: todas estas partes he guardado de los mandamientos, pero él en su interior, en su conciencia, sabía que le faltaba algo. Por eso fue al Señor Jesucristo a preguntarle, sabía. ¿Y qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Prácticamente en la cartera. ¿Por qué? Porque sabe que tenía apego a las riquezas. O sea, vende y dalo a los pobres. O sea, realmente ahí está diciendo: y toma tu cruz, síguelo, apártate de tus cosas materiales y sigue al Señor. Y ahí vemos la diversidad, y ahí mismo estamos viendo que ahí tiene más estudiantes, más discípulos, y que les dice la referencia que difícilmente un rico va a entrar en el reino de los cielos, porque el apego a sus posesiones, a su riqueza, a su poder, a sus lujos, a sus placeres, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente ahí estamos viendo que tiene diversidad de estudiantes, los que están con él, los que quieren estar con él, los que quieren seguirle, pero no quieren dejar sus cosas. Vemos las partes. Otro aspecto que llegan a tener los maestros, que a veces batallan con los recursos limitados. Ahora vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 8, versos 19 y 20. Vamos a ver un aspecto de lo que es los recursos limitados, que nos dice en Mateo capítulo 8, 19 y 20. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y realmente ahí le está diciendo nuestro Señor Jesucristo que realmente no tiene donde recostar su cabeza, digamos una propiedad como tal donde ir a dormir en ese punto cuando se encontró con él, que dijo el escriba: te seguiré a donde quiera que vayas. Él lo va a seguir, pero realmente dice: no tenemos donde ir a dormir, no tengo una propiedad para que vayamos a dormir. Realmente son los recursos limitados que tiene lo que es un maestro realmente. ¿Y qué pasa con esa parte de que tiene el maestro? Otra referencia lo vemos cuando entró a Jerusalén, la entrada triunfal a Jerusalén, que es lo que dice que fue y llamó para que le prestaran un burrito. Realmente le prestaran un burrito. ¿Por qué? Porque él no tenía un burrito. Son parte de los recursos limitados. En la última cena también ve a ver para el aposento donde vamos a celebrar la cena, un aposento que le pertenecía a otra persona. Vemos que hay recursos limitados a veces en el contexto de que los maestros tienen que ingeniárselas para desarrollar sus enseñanzas. También vemos otro aspecto que es el ambiente laboral. Ahora sí, el ambiente laboral, el entorno, el lugar donde se trabaja, donde se lleva a cabo la enseñanza. Y eso lo vamos a ver igual más adelantito en el capítulo 17, ahí mismo en el libro de Mateo. Vamos al capítulo 17, verso 24 al 27. Vamos a ver una parte del ambiente. Dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón?
los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y échale al suelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Realmente ahí estamos viendo el ambiente que realmente nuestro maestro, nuestro Señor estaba con Pedro, y que llegan y le empiezan a decir que si él no paga, que si él no hace cosas, que si él no contribuye, que si él está violando las reglas. Ahí estamos viendo el ambiente de que hay personas que nada más buscan querer ser de tropiezo y querer molestar, por así decirlo. Es un ambiente. Aquí vemos realmente como mismo Señor Jesús, ¿sabes qué? Pues ve al mar, pesca y dale los tributos. ¿Para qué? Para que ya no sirvan de tropiezo y no sirvan de escándalo, de que estén murmurando y hablando, porque muchas veces se busca esa parte de que nada más estén murmurando. También deben de llevar un desarrollo profesional continuo. Otro aspecto de los desafíos es que se deben desarrollar profesionalmente continuamente, como lo vimos. Está avanzando mucho la tecnología y vemos que está esa parte. Eso lo encontramos una referencia en el libro de Juan, capítulo 5, verso 39. Juan capítulo 5, verso 39. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Juan capítulo 5, verso 39. El desarrollo profesional continuo. ¿Y qué nos dice? Una gran enseñanza. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De dónde nos podemos desarrollar continuamente? En nuestra vida cotidiana y más en nuestra vida cristiana, con la palabra de Dios. Realmente aquí en esta palabra de Dios encontramos un desarrollo continuo, porque aquí están todas las áreas del cual podemos obtener mucho conocimiento. Realmente aquí vemos esta parte importante. Realmente ahora no sé si quieran anotar la estructura de lo que es los aspectos y los puntos que debe de llevar un maestro. Estamos viendo que deben de tener 4 puntos por lo menos, que son características, roles, desafíos y áreas. Ahora sí, realmente son 4 partes. O sea, podemos ver esas partes. En las características vimos 4 aspectos. En el punto 1 de características, los 4 aspectos son conocimiento y habilidades, capacidad para comunicar, paciencia y empatía, transmitir la importancia de aprender. Esas son algunas características que deben de tener los maestros. En el punto de roles vimos 3 aspectos. En la parte de roles, los aspectos que deben de tener es que deben de enseñar y guiar. Otro aspecto es diseñar y planificar. Otro aspecto de los roles es evaluar y retroalimentar. Esa es otra parte de los roles que debe de llevar un maestro. Vimos otro punto que son las áreas. Y las áreas vimos 4 aspectos, que son la formación de personas, desarrollo de habilidades, fomento a la creatividad y ser modelos a seguir. Eso estamos viendo en la parte de las áreas. Son esos 4 aspectos que vemos en esa parte. Vimos también el otro punto, que los maestros tienen desafíos y vimos 4 aspectos en los desafíos realmente, que son: el primer aspecto, diversidad de estudiantes. Vimos la parte de muchos tipos de estudiantes. Vemos que también lidian con los recursos limitados en algunas ocasiones. Ahora sí que vemos que tienen unos desafíos importantes.
Vimos el otro aspecto que es el ambiente laboral, donde se desenvuelven, a quiénes van a enseñar, quiénes están a su alrededor, o sea, el ambiente prácticamente laboral, el entorno del lugar que ellos tienen. Vimos el otro aspecto que se debe desarrollar continuamente. Realmente son los cuatro aspectos en la parte de los desafíos. Así que ya vimos características, roles, áreas y desafíos. Y en cada uno de ellos vimos varios versículos. Realmente es como si fueran dos columnas, ¿no? Vimos varios aspectos en esa parte. Para concluir este estudio, vimos vamos al libro de Efesios, capítulo 4, verso 11. Vamos al libro de Efesios 4, 11. Efesios 4, 11. 4, 11. ¿Qué nos dice Efesios 4, 11? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la educación del cuerpo de Cristo. Realmente ahí está diciendo la parte importante de que él mismo constituyó distintas partes para la enseñanza y la guía de la palabra de Dios. Ahora sí, realmente vemos muchos aspectos. Ahora, si es que anotaron lo que son los 4 aspectos de las características, de los roles, las áreas y desafíos de lo que debe de llevar el maestro, ahora vamos a anotar la parte de los versículos que están en esa parte. En la de características, conocimientos y habilidades, el versículo que se llevó ahí es Juan 16, 29 al 30, conocimiento y habilidades. En el otro aspecto, que es capacidad para comunicar, vimos el versículo de Mateo 7, versos del 28 al 29. En el aspecto de la paciencia y la empatía, vimos 2 versículos, que es en Mateo capítulo 9, versos 10 y 13, y Juan capítulo 8, verso 4 al 7. En el otro aspecto de la característica de transmitir la importancia de aprender, vimos el versículo de Juan capítulo 17, verso 3. Eso es en la parte de las características. En la parte de los roles, que vimos 3 aspectos, en el aspecto de enseñar y guiar, vimos el pasaje de Mateo capítulo 22, verso 34 al 39. En la parte de diseñar y planificar de lo que son los roles, vimos Juan capítulo 14, versos 6 y 7. En la parte de los roles de evaluar y retroalimentar, vimos 2 pasajes, que es Mateo capítulo 7, verso 15 al 23, y Mateo capítulo 12, verso 7. Eso es en cuanto a la parte de los roles. En cuanto a la parte de las áreas, del punto de las áreas, de los aspectos que vimos de formación de personas, vimos el pasaje de Lucas capítulo 6, verso 12 al 16, y Mateo capítulo 10, verso 24. En el otro aspecto de las áreas, que es desarrollo de habilidades, vimos el pasaje de Mateo capítulo 4, verso 19. En el otro aspecto, que es fomento a la creatividad, vimos el pasaje de Mateo 6, capítulo 6, verso 33 al 34. El otro aspecto de las áreas del maestro que vimos es los modelos a seguir, que es el capítulo 4, verso 13, capítulo 13, verso del 36 al 38. Eso es en cuanto al punto de las áreas. En el punto de los desafíos,
de los 4 aspectos que vimos es el que hay diversidad de estudiantes. En ese vimos el pasaje de Marcos, capítulo 10, verso 17 al 23. En el aspecto de recursos limitados, vimos el pasaje de Mateo, capítulo 8, verso 19 al 20. En el aspecto del ambiente laboral, de los desafíos que llevan los maestros, vimos el pasaje de Mateo, capítulo 17, verso 24 y 27. Y el último aspecto del desarrollo profesional continuo que deben de llevar los maestros, que es un desafío más, vimos el pasaje del libro de Juan, capítulo 5, verso 39. Realmente es todo lo que vimos en esta parte de lo que es la parte de lo que es el maestro. Realmente encontramos mucha información, de tal forma que estamos viendo referencias de la ardua labor que llevan los maestros. Así que realmente estamos viendo la palabra de Dios, que realmente vimos muchos aspectos que cumplió el maestro de maestros, nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchos más pasajes y más referencias, porque realmente en los 4 evangelios encontramos muchas partes de enseñanza, de guía, de instrucciones, de paciencia, de empatía. Vemos todas las partes que vimos en los 4 evangelios de nuestro Señor Jesucristo, de su vida, lo que llevó a cabo con nosotros. Ahora sí que es el maestro de maestros y ejemplo nos ha dado para seguir adelante y seguir las instrucciones. En este día quiero felicitar a los maestros y les deseo que sigan esforzándose, que sigan echándole ganas, que sigan actualizándose, porque su labor realmente es complicada. Su labor en estos tiempos es complicada y realmente con este estudio deben de ver que hay muchos aspectos, muchos puntos de los cuales deben de prestar atención. De los aspectos que vimos, pueden tener algunos puntos más fuertes, algunos puntos más débiles, pero es para seguir avanzando y seguir echándole ganas, y aquí vemos grandes ejemplos. Así que les deseo lo mejor y que sigan adelante, y que también sus estudiantes, sus discípulos, puedan también tener empatía y que no vean que es cualquier cosa el llevar a cabo la labor de la enseñanza. Así que les damos muchas gracias y vamos a hacer una oración para terminar este estudio. Gracias, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos tantas gracias por tu infinito amor, tu infinita misericordia. Gracias por las enseñanzas que nos dejas en tu palabra. Hemos visto bastantes versículos, de tal forma que es mucha la información. Ayúdanos a poder avanzar, a poder entender y a poder escudriñar las Escrituras, como lo vimos. Ahí tenemos la vida eterna. Ayúdanos a seguir adelante y que este estudio sea para reflexionar, para entender que el ser maestro conlleva mucha responsabilidad y muchos aspectos. Ayúdanos a cada uno de nosotros, ya que a final de cuentas hay diversidad de maestros, inclusive en la casa los papás deben de tener esa función como maestros para guiar a los hijos en todo momento. Ayúdanos a poder tener más características, más roles, más acciones para poder seguir, ya que vemos el ejemplo en tu palabra. Te damos tantas gracias y ponemos nuestra vida en tus manos. Todo en nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén, amén y amén. Muchas gracias por este momento que compartimos en este estudio. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios los bendiga.